Bueno, señores, mire, a propósito del fallecimiento del señor Víctor Méndez Capellán de Vimenca, yo creí apropiado, después de reiterar nuestra solidaridad con su familia, con todas las nuevas generaciones de esa empresa que la están dirigiendo. Ayer decíamos que Vimenca es un modelo de éxito, un símbolo de crecimiento económico, financiero, que empezó con un señor que vino en la parte de atrás de un camión de Salcedo para acá. Cuando esa carretera de la autopista Duarte estaba empezando, porque esa carretera la construyeron los gringos cuando invadieron este país. Dice carretera porque antes de que pasaran carros, pasaban carretas. Carro viene de carroza y carretera viene de carretas. Entonces, antes, para llegar a Santiago, cada pueblo que ustedes ven, cada municipio de esos, por ejemplo, Villa Altagracia, por ahí era que iba antes la carretera. Entonces si cuando se hacía a carreta y en caballo, eran puestos de posada. Por eso ustedes, cuando eran chamaquitos, cuando yo era chamaquito, que me llevaban a Moca, donde mi mamá nació, entonces nosotros nos parábamos en un sitio que era emblemático, se llamaba la Posada Cibaeña. Entonces, esas posadas eran sitios donde los separaban las carretas y los caballos cada cierto tiempo. O sea, Villa Altagracia, Bonao, Piedra Blanca, La Vega, y se creaba un entorno comercial en torno a esos sitios donde las gentes descansaban y los caballos tomaban agua y comían. Así era hace ciento y pico de años. Entonces, eh, cuando eso se estaba formando, en 1930, cuando se inauguró esa carretera y Trujillo cogió el poder aquí, ese señor vino para acá, qué sé yo, en el 40, en el 40 y pico, qué sé yo. Él nació en el 28 y vino en la cama de atrás de una camioneta, Víctor Méndez Capellán, y trabajó en la casa de Trujillo aquí como guardia. Aquí es donde está la Cancillería, yo lo decía ayer. Y entonces luego empezó a vender billetes y quiniela con una funcionaria de la lotería, porque la lotería Trujillo la manejaba como un negocio familiar y le daban los premios y los billetes a gente de su entorno para que se ganara los cuartos y todo. Y entonces ahí es que entra Víctor Méndez Capellán y crea más de 100 puntos de venta de billetes y lotería, billeteros que andaban con una vaina de plástico llena de billetes, vendiéndose en la calle, con una tijera cortándolo. Y luego se metió en el tema de la casa de cambio, de los dólares, de la agencia de viaje, de la remesa, de los courier, hasta que terminó con un banco y representante de Western Union aquí en el país. Un modelo de éxito, un tipo que viene de calzo de Salcedo. Construyó un emporio comercial. Entonces, en ese proceso, en septiembre de 1999, en el Lincoln, ustedes saben, ese edificio amarillo emblemático de Vimenca que está entre la Bolívar y la Sarasota en dirección norte-sur, o sea, bajando hacia el malecón. Ese edificio de Vimenca, de ahí salió un camión cargado de dinero en septiembre de 1999. Y entonces a las 5 de la mañana ese camión fue interceptado por un comando con fusil AR-15 en la mano y se llevaron 1.800.000 pesos y $72.000. Cuando estamos hablando de 1.000.000 de pesos, estamos hablando que el dólar estaba al 20, más o menos. O sea, era más dinero que lo que es ahora, pero se llevaron $72.000. Y entonces ahí mataron a 4 de los 3 guardias, porque los 3 que estaban trabajando para Vimenca, que eso es una modalidad de corrupción que Transparencia Internacional no le importa. Nada más le interesa la corrupción partidaria, pero no le interesa el tema de la corrupción desde un punto de vista científico. Porque, ¿qué hacen 4 guardias trabajando en Vimenca? Si esos son servidores públicos que lo pagan con el Estado. Entonces, murió ahí el teniente Fermín Cuello Aracena, el segundo teniente Luis Paulino, el segundo teniente Ramón Carela
y quedó vivo el cabo Cristian Montero. Me dicen que vive en Jaina y que terminó y que hasta que lo pensionaron se quedó trabajando en Vimenca, recibió 5 disparos y quedó vivo, y que no le gusta hablar del tema. Si alguien lo conoce, yo quisiera entrevistarlo. Yo hasta le pago para entrevistarlo si él quiere. Si alguien lo conoce, que me lo deje en los comentarios, que me escribe en mis redes sociales, que yo quisiera entrevistarlo a él para ver cómo se vivió ese momento, después qué pasó. Y digo todo esto, señores, porque este caso se ha quedado en la impunidad, el caso de Vimenca. Entonces ellos estaban saliendo, estos 4 militares, con un camión de dinero para distribuirlo en las casas de cambio de Vimenca, en las estaciones de remesa y eso. Víctor Méndez Capellán en esa época era el tipo que tenía más influencia sobre el tema de los dólares aquí. Antes que Valdés Albizu sembrara este modelo de estabilidad, con la tasa del dólar se jugaba mucho. Aquí había un banquero que se llamaba Héctor Méndez, que lo mataron en el gobierno de Jorge Blanco. Y Vincho tenía una teoría del caso y se dice que era porque el tipo controlaba la tasa de cambio. La tasa de cambio. La tasa de cambio era uno de los temas de mayor conflicto aquí, porque había gente que especulaba con el dólar y que podía jugar con la estabilidad económica a través de eso. Entonces, ellos salieron en ese camión y ahí lo asaltó el comando. Mató a estos 4 policías, se llevó los cuartos y al día de hoy, 23 años después, nadie sabe nada. Santana Páez, cuando era jefe de la policía en el 2007, dijo que había un militar que se llamaba Eladio Gavino Guerra, o un ex militar, yo no sé, un tipo que se llamaba Eladio Gavino Guerra, que estaba vinculado al asalto de Vimenca. Miren esa fotografía donde Santana Páez muestra el fusil que tenía el señor Gavino. ¿Y por qué él dice eso? Porque ese fusil fue ocupado, un AR-15, en un allanamiento del señor Gavino por el asalto a otro banco. Entonces, por las casquillos de bala, ellos determinaron que ese fusil se había utilizado en el caso de Vimenca. Pero después de ahí no se volvió a hablar más nada, por lo menos lo que yo investigué para hacer este comentario. Yo le pedí a la asistente de producción nuestra en el programa Sol de la Mañana que llamaran al general Santana Páez, pero él se está recuperando de una operación o de una caída, yo no sé de qué, y no podía atender nuestra llamada para que él recreara y refrescara esta situación de ese señor Gavino Guerra, que él estaba, creo que era la Asociación de Ahorro y Préstamo, la Asociación Popular, que habían asaltado con ese fusil en la zona oriental. Ese mismo comando, el comando de Vimenca. No sé si era con fines políticos, si era delincuencia común, yo no sé. Ahora, escuchen esto. Yo no sé, yo no estaba en los medios todavía, pero hubo un señor que un día llamó a César Medina, cuando César Medina tenía el liderazgo de la mañana en el programa Hoy Mismo, antes de que existiera YouTube y de que existiera Google. No. YouTube sí, pero Google no, porque Google es del 97. Pero esos programas de la mañana construían mucha opinión pública, generaban mucha opinión pública, eran un poder. Los matutinos de la mañana, los desayunos. Y el César Medina tenía uno que lo trajeron el concepto de México, que se llama Hoy Mismo, y yo creo que todavía está. Y entonces, ese programa, antes de César Medina morir, era uno de los principales programas. Entonces, ahí se presentó un señor que le dijo a César Medina, que estaba con Cristian y con Luisín Jiménez.
el panel. Yo busqué la entrevista, ahora está en YouTube. Le voy a dejar el link por si la quieren ver entera. Ese señor se llamaba Carlos Eber Fournier y le pidió a César Medina que le permitiera hablar en el programa, que él quería hacer unas revelaciones, y él fue a hacer unas revelaciones para atacar a Bencome Candelier, que era como el director de DICRIN ahora, y a Candelier, que era el jefe de la policía, y a Soto Jiménez, que era jefe de la Fuerza Armada. Y entonces él quería hablar de dos casos: del caso de la muerte del senador Darío Gómez. Darío Gómez, ¿se acuerdan? El senador de la línea noroeste que mataron en la zona oriental, Carlos Collares y no recuerdo cómo se llama el otro, que estaban presos y que estaban dando vueltas por la zona oriental y asesinaron a Darío Gómez, que estaba visitando a unos amigos. A Carlos Collares después lo mataron en la cárcel de Monteplata. Entonces él dijo, Eber Fournier, que él era un sicario desde la época de Trujillo y de Balaguer, que él tenía 38 muertes arriba y que a él le ofrecieron $1 millón y el rango de mayor en la policía para que él matara a Darío Gómez, y que él no lo aceptó. Y en esa entrevista él dice también que las armas que se utilizaron para el asalto de Vimenca estaban enterradas en una montaña del Cibao, que él sabía quién era. Bueno, ¿qué pasó después de esa entrevista con el señor Eber Fournier, que habló de quiénes habían matado a Darío Gómez, que él dijo que eso era un complot o una urdimbre o una autoría intelectual del cartel de Medellín de Colombia? Eso no tiene mucho sentido, porque el cartel de Medellín de Colombia, esos tipos lo desarticularon en los 90. Y este caso fue en el 99, sí, pero yo no sé. Y entonces, él dice que a Darío Gómez lo mataron no por la ley de lavado, algo así, la ley de droga, yo no sé. Entonces, en lo que a mí me interesa, que el caso de Vimenca, el señor Eber Fournier dijo que las armas, él sabía quién había hecho eso, y que las armas estaban enterradas en una montaña. ¿Qué pasó con Eber Fournier? Lo asesinaron en una parada de guagua en la carretera Navarrete-Santiago. Y la muerte de Fournier tampoco se supo. Ni lo de Vimenca tampoco se supo. Porque la debilidad en este país institucional es muy fuerte. De hecho, yo decía que, aunque sea con fines morales, con fines históricos, hay que hacer juicio. O sea, tú tienes que hacer juicio histórico para acomodar la historia, porque hay gente que tienen categoría de héroe aquí, que lo que fueron unos traidores, charlatanes, y tienen categoría de héroe porque tienen cuarto y pagan para que hablen bien de ellos. Entonces el Estado tiene que tener una fiscalía para investigación histórica. Eso tiene que ser, reclamárselo a los gobiernos, al Ministerio Público, a doña Miriam Germán, hacerle una comunicación y decirle: doña Miriam, haga una fiscalía especializada en investigación histórica para uno saber qué es lo que pasa en este país. Yo veo una serie que se llama Discovery Investiga. En Estados Unidos no dejan un caso, lo pueden archivar hasta que aparezca evidencia nueva. Pero hay agentes del FBI, que siempre están investigando aunque el caso tenga 50 años. Porque eso es un Estado de Derecho. Eso es lo que dice la Constitución. Entonces tú no puedes decir: no, el asalto de Vimenca fue 3 perros que mataron ahí. No fue 3 perros, fue 3 dominicanos. Entonces el Estado dominicano les debe una respuesta a los familiares de ellos. Ustedes saben las personas que se desaparecen aquí cada año. A nadie le importa la vaina. Y hablan muchísima mierda de Estado de Derecho. No tienen idea de lo que significa eso. Y entonces yo quise refrescar esto a propósito de la muerte de Víctor Méndez Capellán. ¿Habrá él escrito eso en algún documento? ¿Algún abogado de él? ¿Algún fiscal que investigó eso? Que pueda arrojar un poquito de luz para que esto no se quede
en la impunidad asquerosa que como acostumbran a quedarse en la mayoría de los casos en este país, yo no sé. Pero si aparece algo nuevo, con muchísimo gusto, se los estaré contando por aquí.